El tema de hoy es la Divina Comedia. Para eso debemos hablar sobre el contexto o a qué literatura pertenece la Divina Comedia. Pertenece a la literatura medieval italiana o también conocido como prerrenacentismo italiano. Corresponde a un terceto, conocido también como un trecento italiano, y se desarrolla dentro del dulce estilo nuevo, el dolce estilo nuevo, entre el año de 1300 y 1399. Corresponden a este trecento italiano Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca, los tres de la misma nacionalidad. Sus características: renovación del concepto de amor, y van a trabajar lo que es la idealización de la mujer como una mujer angelical, como un ser angelical. El autor de la obra La Divina Comedia es Dante Alighieri, que nace en Florencia en el año de 1265 y muere en Ravenna en el año de 1321. A los 9 años se enamora de Beatriz Portinari, quien luego de su muerte pasaría a ser su musa hasta los últimos de sus días. Perteneció al partido de los güelfos, que eran los partidarios del Papa, y quienes luchaban contra los gibelinos, que eran monarquistas. En el año de 1307 es desterrado de Florencia por discusiones políticas, sin poder retornar a ella bajo pena de muerte. Entre sus obras tenemos rimas dedicadas a Beatriz, La Vida Nueva, que es una obra autobiográfica, y La Divina Comedia, que es considerada su máxima obra. El nombre que él le da es La Comedia. Posteriormente lo cambiarían por La Divina Comedia. La Divina Comedia y sus datos generales. Pertenece al género épico. Su especie es una epopeya religiosa, también considerada como un poema épico. Consta de 100 cantos. La cantidad de versos es 14.233. El tipo de verso es endecasílabo. Su tipo de estrofa está escrito en tercetos, con una rima asonante en idioma italiano toscano, y el tema del que trata la Divina Comedia es el viaje de Dante por ultratumba. Fue escrita entre los años de 1304 a 1321. Está estructurado en 3 partes. La primera parte corresponde al infierno. La segunda parte corresponde al purgatorio con 33 cantos, y la tercera parte al paraíso con también 33 cantos. En el infierno 34 cantos, uno de los cantos es como un canto introductorio. En la obra Dante finge hacer un viaje imaginario que se inicia la noche del Viernes Santo del 8 de abril del año 1300, cuando el poeta tenía 35 años de edad, y comienza su peregrinación por el infierno, luego pasa al purgatorio y finalmente llegaría al paraíso, al cielo. Esta es una obra alegórica, así que nos narra una historia, pero a la vez también cada uno de los personajes y de las acciones tiene una representación. La obra empieza con Dante perdido en una selva oscura. Dante va a representar a cada uno de los seres humanos. Somos las almas confundidas. La selva oscura va a representar a nuestro mundo, va a representar a la ignorancia, a la maldad que hay en el mundo. Dante decide salir de la selva oscura y se dirige hacia un monte en cuya cima hay una gran luz, que es el monte iluminado. Este monte representa el alto conocimiento de la verdad. Al querer ir, Dante va a ser interceptado por 3 fieras. Una loba, que representa la avaricia, un pecado que impide al hombre conocer la verdad, el conocimiento, llegar a Dios. El otro animal es una pantera, o también representado como un leopardo, y esta va a representar a la lujuria. Otro de los pecados
que impide que podamos acercarnos a Dios. Y el tercer animal, un león, que representa el orgullo, también uno de los pecados que no nos permite reconocer o llegar a Dios. Al ser interceptado Dante por estos animales, nuevamente se va a meter en la selva oscura y ahí se va a encontrar perdido. Entre la sensación de pérdida que tiene, va a aparecer Virgilio, recordarán es un poeta romano, y Dante tiene a Virgilio como su mentor, como su maestro simbólico. Se le aparece Virgilio, quien representa a la razón y le indica que le va a ayudar a salir de esa selva oscura y que no viene por su cuenta, sino que le ha enviado a alguien que piensa que se preocupa en Dante, y ella es Beatriz. Y Beatriz representa el amor sublimado por la gracia. Dante decide hacer caso a Virgilio y deciden ir hacia el monte, ir hacia el cielo, hacia el paraíso. Pero no podían ir por el lugar donde estaban las fieras, sino que tenían que hacer otro recorrido mucho más largo. Tenían que ir primero al infierno, luego pasar por el purgatorio y finalmente terminar en el cielo, en el paraíso. Así que deciden ir y van a llegar ante las puertas del infierno. Al llegar ante estas grandes puertas van a ver un letrero, una inscripción escrita en la entrada que dice: es por mí que penetras en la ciudad del llanto, es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta inscripción hace temer a Dante por su vida, hace temer a seguir continuando el camino, porque en el letrero le indica que aquel que ingrese por esas puertas jamás podrá salir, que pierda toda esperanza porque ahí se quedará eternamente. Dante no quiere continuar, pero Virgilio le va a explicar que tienen una especie de pase y que ellos sí van a poder salir. Es así que Dante decide continuar. A la primera parte, luego de cruzar la puerta, se van a encontrar en el anteinfierno, también llamado el vestíbulo de los cobardes. Aquí se van a encontrar los cobardes, aquellas personas que no se dignaron hacer ni el bien ni tampoco el mal. Siempre fueron tibios. ¿Cuál es la condena de estas personas? Están condenados a correr eternamente tras una bandera que no tiene ningún significado, tal así como fue su vida. Y están hostigados incesantemente por tábanos y avispas, por una infinidad de insectos. Del anteinfierno tienen que cruzar hacia el otro lado para empezar por los círculos. Y ahí tienen que subir o cruzar con la ayuda de un barquero que es Caronte, por el río del Aqueronte. Este personaje lo encontramos en la literatura griega, a Caronte, que era el barquero que cobraba las monedas y hacía pasar a las personas, las almas de los muertos, hacia el infierno, hacia el Hades, para que se entrevisten con el dios Hades. Pero en el caso de la Divina Comedia encontramos a Caronte, que hace subir a las almas desgraciadas, azotándolos, dándole de golpes y burlándose de ellos. Dante y Virgilio van a cruzar y van a llegar al primer círculo del infierno, conocido como el limbo. ¿Qué es el limbo? Es el lugar donde no se sabe si es bueno o si es malo. Aquí se hallan los muertos sin bautismo y están privados eternamente de poder conocer a Dios. Como no han conocido a Dios, no pueden estar en el paraíso, como no han sabido de Él, no han sido bautizados, no han conocido a Dios, por lo tanto no pueden llegar al paraíso, pero han sido almas buenas, así que necesitan ocupar un lugar. No pueden estar en el cielo, no pueden estar en el purgatorio, porque el purgatorio es para que limpien su alma,
y se les ha ubicado en la parte que es el infierno. Pero el único castigo que ellos tienen es que jamás van a conocer a Dios, no hay otro castigo. Así que ellos se la pasan suspirando, tristes. Entre los personajes con los que se topa Dante y Virgilio tenemos a Héctor, se acordarán de la guerra de Troya. Tenemos a Eneas, también un personaje troyano. Tenemos a Electra, tenemos al mismo Virgilio. Virgilio vive en este círculo. Entonces él no ha conocido a Dios, él pertenece a la época clásica romana y no ha logrado conocer a Dios. Así que ha sido un personaje bueno, pero no puede estar ubicado en el cielo, en el paraíso. Así que su ubicación es aquí, el limbo. Está en el infierno, que corresponde al limbo. Luego del primer círculo pasan al umbral del segundo círculo. Y aquí vamos a encontrar a un personaje también griego, el rey Minos, que era el padrastro del Minotauro. Y este es el juez infernal. Este es el encargado. Cuando las almas llegan, él se va a encargar de ver cuál ha sido el pecado y ubicarlos en el círculo que le corresponde. Él va a escuchar la confesión de las almas pecadoras y les va a señalar el círculo a donde irán a parar. De acuerdo al pecado cometido, los va a envolver con su cola y luego se los va a llevar o los va a ubicar en el círculo que le corresponde. Y ahora sí ingresamos a los círculos donde empiezan los castigos. Tenemos el segundo círculo que pertenece a los lujuriosos. Son aquellos que se dejaron llevar por la pasión, aquellos que engañaron, fueron infieles. ¿Cuál es el castigo de los lujuriosos? Así como la pasión es como una tormenta, ellos también están condenados a vagar, a dar vueltas en un torbellino donde están envueltos con otros seres y con cosas, desechos y todo. Y están dando vueltas y golpeándose entre ellos, y esto va a durar eternamente. Entre los lujuriosos más conocidos tenemos a Cleopatra. Conocen la historia de Cleopatra, a Helena de Troya, que se escapó con Paris abandonando a su esposo. Tenemos a Paris también, y así otros personajes conocidos en este círculo de los lujuriosos. En el tercer círculo tenemos a los glotones. Aquí está el pecado de la gula. Aquí el monstruo es Cerbero, también un personaje, un monstruo griego. Cerbero, el can Cerbero, que es un perro con 3 cabezas, y algunos dicen con colas de serpiente. El pecado que se castiga aquí es la gula. Antiguamente la gula, el comer demasiado, era un pecado. Pero también se extiende a los excesos, a todo exceso. Todo aquel que comete excesos vendría a estar ubicado entonces en este círculo. Están condenados a engullir por toda la eternidad una mixtura repugnante y van a ser devorados por el can Cerbero. O sea, se los va a comer, se van a regenerar y van a seguir con ese dolor eternamente. En el cuarto círculo encontramos a los avaros y a los pródigos. Avaros son los que no les gusta gastar, los que están relacionados con la codicia. Y los pródigos son lo contrario, los que malgastan. Ellos se pasaron la vida acumulando, en el caso de los avaros, y gastando en el caso de los pródigos. Y están condenados a empujar recíprocamente enormes pesos con el pecho, unos de un lado y los otros del otro lado, entre ellos empujando grandes bultos. En el quinto círculo encontramos a los iracundos, a los coléricos. Ellos continuamente se golpean entre sí y están ensangrentándose, arañándose, arrancándose los cabellos. Y ese mar por donde pasa Dante y Virgilio, porque pasan en una barca, todo ese mar está hecho de la sangre de los iracundos y entre ellos se golpean, se arañan
y están viviendo lo que vivían en la vida, golpeando, tratando de dañar al resto. Y ellos están en una laguna que se llama la laguna Estigia. En el sexto círculo encontramos a los herejes. Y esta es una de las partes donde encontramos fuego, porque en el transcurso de los círculos que vamos a ir viendo, son pocos los círculos en el infierno, casi ninguno excepto de este, donde encontramos el fuego, muy distinto a la visión actual que tenemos nosotros del infierno, donde la gente se está quemando. Encontramos aquí, recién en los herejes, uno de los círculos donde las personas se están quemando. Aquí las personas que van en contra de la iglesia, en contra de la religión, en contra de Dios, cometen herejía, están metidos en una especie de tumbas y allí se están quemando, están castigados, metidos eternamente en sepulcros ardientes. Para pasar al siguiente círculo se van a topar con otro monstruo, también de la cultura griega, que es el Minotauro. En el séptimo círculo encontramos a los violentos. Tenemos varios tipos de violentos. Tenemos los violentos contra el prójimo, que están sumergidos en el Flegelonte, que es un río de sangre hirviente, y están vigilados por centauros, quienes al ver que quieren escaparse, con las flechas los vuelven a meter dentro de este río de sangre. Y nuevamente encontramos a seres de la mitología griega y romana. Luego tenemos a los violentos contra sí mismos. Estas personas, cuando hablamos de este tipo de violentos, estamos hablando de los que se quitan la vida, o sea, de los que cometen el suicidio. Estos personajes están convertidos en árboles, no pueden moverse y van a ser mordidos por negras perras hambrientas y van a sentir el dolor, desangrarse eternamente sin poder hacer nada. Y luego tenemos los violentos contra Dios, que van a estar expuestos a una continua lluvia de fuego. Es un campo, una especie de campo donde les llueve fuego, una especie de rocas de fuego, y no van a tener cómo ocultarse. Para pasar al siguiente círculo van a necesitar de la ayuda de otro monstruo, que es el monstruo Gerión. Gerión los va a ayudar y van a pasar al octavo círculo, donde encontramos a los fraudulentos, a los que cometen el fraude, el engaño. Estos están divididos en 10 fosas concéntricas llamadas bolges o sacos, donde son castigados los fraudulentos por los demonios. Para pasar al siguiente círculo, igual necesitan de la ayuda. En este caso van a ver a unos gigantes y estos los van a tomar y les van a hacer pasar al noveno círculo, donde encontramos a los traidores. En este círculo, que es ya estamos en los círculos centrales del infierno, encontramos la fosa Caína, donde están los que traicionaron a su sangre, a sus parientes, y estos están congelados desde los pies a la cabeza en la laguna Cosito. Luego tenemos la fosa Antenora, donde están los traidores a la patria, están congelados de los pies a la cabeza en la laguna. Y luego tenemos la fosa Ptolomea, donde se encuentran los traidores a la amistad, y estos se encuentran congelados desde los pies a la cabeza en la laguna. ¿Por qué la representación del centro del infierno es con frío? Porque se pensaba que te encontrabas más lejos de Dios. Por lo tanto, no tendría que haber fuego, sino frío. El frío, la lejanía hacia el calor, el fuego que representa lo que es el amor. Y el infierno consta de 9 círculos.
Este sería el último círculo, y en este círculo también se encuentra la fosa Judeca, que lleva ese nombre por Judas. Aquí se encuentran los traidores a su amo y señor. Está Lucifer, que es el amo del infierno, y está sumergido en el hielo, y se le presenta con un ser de 3 cabezas. En cada una de las cabezas se está devorando a uno de los traidores más grandes de la historia. Tenemos a Bruto, tenemos a Judas y tenemos a Casio. Dante, al ver esto, siente temor porque Virgilio le indica que tienen que escalar por el cuerpo de Lucifer para pasar por la espalda y poder salir del infierno, y esto le hace temer a Dante, pero no le va a quedar otra que simplemente tener que escalar. Y cuando subía, ve a Lucifer llorando y devorando en cada una de sus bocas a uno de estos traidores.